Un saludo a cada uno de ustedes. Antes que nada, una disculpa por la tardanza en la adecuación de los contenidos y en las fechas exactas de nuestro curso. Se han presentado algunas condiciones, como el hecho de que me asignaron por equivocación a otro grupo y otra materia, lo cual se trató de corregir en el menor tiempo posible, pero sí nos ha llevado un poco de distracción en este sentido. No me quiero detener mucho. Simplemente quiero dejarles claro que pues ya vieron un poquito más acerca de la bienvenida. Yo soy la maestra Emma Verónica Santana. Los voy a estar acompañando durante este proceso. En esta primera parte lo que tenemos pensado es el conocimiento un poco más profundo de quién soy yo, para que ustedes sepan quién estará a cargo del curso. Daremos algunos lineamientos generales de nuestro curso que tendrá que ver con estrategias didácticas para la comprensión lectora de textos gráficos y dibujos en educación básica, y trataremos de dar un breve recorrido a todo el curso en estas primeras imágenes para que ustedes los conozcan. Veremos las fechas y el calendario establecido para el trabajo durante este periodo que nos toca estar juntos. Así que sin más preámbulos, tratando de darle el seguimiento necesario, trabajaremos de alguna manera con algunas condiciones. En la primera parte de esta presentación tiene mis datos generales de formación. De entrada, soy licenciada en Psicología, con maestría en Pedagogía, especialidad en orientación, tanto humana como docencia universitaria, diplomados básicamente en orientación, competencias docentes, algunos elementos de terapia narrativa. He tenido la gran ventaja de tener oportunidad de trabajar desde el área de preescolar hasta posgrado, y esto me da una visión amplia de lo que sucede en el sistema educativo, lo cual quisiera yo compartir con ustedes. Este trabajo lleva pues alrededor de 26 años. En nuestra parte de la docencia, pues como les mencionaba, he dado clases desde preescolar, acompañando a padres, a maestros, a los chiquitos, hasta nivel de maestría. He tenido la posibilidad de desarrollar algunos proyectos de investigación con los chicos, tanto los jóvenes de licenciatura como los docentes en el área de maestría. Posteriormente he podido participar en algunas breves ponencias que me han permitido acercarme a otro tipo de público y trabajar algunas otras dinámicas. Durante esta última parte de mi vida he sido coordinador de un programa de maestría que me permite seguir en el trabajo docente. Hay una definición que a mí me gusta mucho y que yo sí quisiera compartirles: la importancia de ser un asesor virtual. La importancia de ser un asesor virtual me permite a mí acercarme al aprendizaje y al conocimiento de las personas o de la persona desde otro ámbito, desde otras líneas de acción, desde otras condiciones. De igual forma, es un reto para desarrollar otras competencias, ya que creo firmemente en la mejora de cada persona y de cada ser humano. Trabajar desde esta línea virtual es realmente un reto, porque tenemos que aprender a gestionarnos, tenemos que aprender a ser creativos, tenemos que seguir desarrollando habilidades como la responsabilidad, la comprensión, el análisis, pero creo yo que nos da la posibilidad de estar en otros recursos. Aquí tienen mis áreas de interés, que tienen que ver con el área psicopedagógica, tanto de nivel medio superior, la docencia y el asunto de la terapia familiar. Mis datos de contacto, pues ahí los tienen para cualquier situación que se les ofrezca, y les comparto una frase que a mí me gusta mucho y que creo que nos define como docentes. Es una frase de Virginia Satir, una experta en familia, una experta en el área de la motivación, una experta en el área del conocimiento humano. Y Satir nos dice: siempre hay esperanza y oportunidad para cambiar, porque siempre hay oportunidad de aprender. Esto, desde mi perspectiva, quiere decir justamente la maravilla que tenemos, porque siempre podemos seguir aprendiendo, siempre tenemos oportunidades, chance de alguna manera de ver nuestras propias capacidades y hasta dónde podemos y somos capaces de llegar. Sin más preámbulos, bienvenidos. Ustedes podrán ver la información de manera más clara a sus tiempos y a sus espacios.
Vamos a ver un breve recorrido de nuestro curso. Nuestro curso se llama Estrategias Didácticas para la Comprensión Lectora de Textos, Gráficos y Dibujos en Educación Básica. Consta de 12 diferentes temas divididos en nuestra plataforma. Cada tema podrá contar, como lo pueden ver en la presentación, desde un material introductorio que puede ser un video, actividades para realizar, lecturas, retos que son acciones concretas de apoyo a nuestro aprendizaje, algunos tips, sugerencias para desarrollar actividades dentro de nuestro ámbito laboral y foros. Contaremos con sesiones asíncronas y semanales. ¿Esto qué quiere decir? Que no tenemos que estar todos en el mismo momento conectados. Contarán con videos semanales que les permitirán reconocer otros recursos, no solo míos, sino obviamente de otros docentes y otros expertos, así como de otras técnicas o competencias que se permitan desarrollar. Cada semana, iniciando el lunes, será nuestro inicio para contar con la actividad que se deje para esa acción, para esa semana, y que se deberá completar y entregar en el transcurso de la misma hasta el domingo a las 11 de la noche, con la idea que al lunes empecemos a hacer la revisión y semana a semana ustedes tengan sus resultados. Iniciamos pues con este 15 de agosto, que ahora se ha hecho un poco complicado y debemos de estar terminando. Yo puse aquí el 15 de noviembre. Tengo entendido que terminamos el 8 de noviembre, pero teniendo como cualquier margen de acción, dejaremos tentativamente el 8 de noviembre, que es el que está en nuestra planeación, y si requerimos de un poquito más, pues tenemos como una semanita más de apoyo. Pero tentativamente, corrijo, el 8, ¿sí?, de noviembre. Cada una de ellas será calificada con la rúbrica que en su momento será compartida para su conocimiento. Es necesario contar con el 80% de sus actividades para dar un cierre positivo y aprobatorio al diplomado. Este avance deberá estar cubierto cuando menos, es decir, todo este periodo entre la semana del 6 al 12 de octubre. No quiere decir que todo lo tengamos, sino que es nuestro margen para tener completas nuestras actividades. Se trabajará con un manual que podrán encontrar en su plataforma digital. Este es un instrumento pedagógico que nos permitirá dirigir nuestro trabajo durante el diplomado. Está distribuido en nuestras sesiones de trabajo semanal. Algunas es posible que se modifiquen de acuerdo a los tiempos con los que contemos. Por ello, lo verán establecido con algunas de nuestras instrucciones en los videos en la plataforma como aviso o dentro de nuestros foros. El objetivo medular de nuestro curso es realizar un programa formativo que potencialice y promueva la construcción de una cultura de la lectura comprensiva en los estudiantes de niveles de educación básica, así como media básica, y que a su vez contribuya al desarrollo de valores positivos y de profundo arraigo humano. Es decir, un programa que fortalezca la naturaleza humana a través del desarrollo de competencias. El curso Leer, Comprender y Aprender a Transformar está dirigido a docentes de primaria y secundaria, tras que son dos niveles básicos de la educación. La organización de nuestro curso es una propuesta metodológica para promover el desarrollo de habilidades lectoras de manera integrada con el estudiante a través de las destrezas que se puedan desarrollar para el impulso de otras áreas de formación, incluyendo los valores. Los valores es nuestra brújula que conduce al ser humano. Si tenemos desarrollados valores, tenemos entonces una línea de trabajo muy clara que tiene como principio el crecimiento y la mejora del otro. Está organizado en bloques: introducción, conceptos, actividades, sistema de valores, reto, tips, acompañamiento y audiovisual. No quiere decir que todos estén ahí, sino que son todos los recursos que se usarán de manera regular. El programa, mencionaba yo, son 12 semanas, es una asesoría en línea de forma semanal, es una metodología conocida como seminario taller, donde se llevarán actividades teórico-metodológicas para la adquisición de habilidades lectoras por parte de ustedes, que serán capaces de reproducir en sus ámbitos laborales. Si no puedo llevar lo que estoy aprendiendo a la acción, tengo que cuestionármelo. Así que la idea central es que todo lo que hagamos acá puedan llevarlo a la práctica. La metodología.
Esta metodología promueve mediante las actividades un abordaje psicopedagógico de una serie de valores y contenidos temáticos organizados en 5 componentes. Como ustedes pueden ver en la presentación, equidad de género, interculturalidad, pensamiento crítico, derechos humanos y otros temas diversos, con la idea de ser más amplio y tener como una gama de intereses cubiertos para todos ustedes. La metodología, continuamos con ello. Sesiones semanales asíncronas, actividades donde cada uno de los participantes gestionarán sus tiempos, como les había mencionado con anterioridad, para realizar las acciones solicitadas. Todo nuestro quehacer educativo será dentro de la plataforma digital, ya que no podremos estarnos viendo de manera presencial. Se contará con un acompañamiento en línea mediante nuestro correo de contacto y nuestros foros semanales. El diseño de nuestro curso está basado en el desarrollo de valores y contenidos temáticos diversos. E insisto, desarrollo de valores, porque si yo desarrollo valores en mi accionar laboral, me va a ser mucho más fácil impactar en las personas con las que estoy, así como promover la capacidad de leer de forma comprensiva y crítica a través de los momentos claves del proceso lector. El proceso lector implica la interrelación del texto, el contexto y el lector en sí mismo. Estos 3 elementos son básicos para hacer el proceso lector más claro. Así, la lectura adquiere un significado, convirtiéndose en una actividad plenamente dinámica, entretenida y útil para la vida de la persona que lee. Esa será nuestra intención a través del diplomado. El esquema del proceso para la adquisición de habilidades y destrezas para la lectura comprensiva, crítica y creativa, pues lo pueden ver plasmado en esta presentación. Tomando sesiones de asesoría semanal, apoyo vía correo electrónico y foro y realización de actividades semanales. Poco a poco iremos trabajando sobre esta línea. La metodología. Nuestra actividad será mediante una metodología participativa. Esto es una de las maravillas que ofrecemos en este curso, en este modelo, porque nos permite hacer un trabajo donde todos nos enriquecemos. Además de nuestras actividades prácticas para la comprensión de los contenidos temáticos, utilizaremos algunos instrumentos metodológicos de la planificación participativa. Esto facilitará analizar nuestro contexto cotidiano para desarrollar propuestas y estrategias específicas en cada uno de nuestros ambientes de trabajo. Insisto, llevar lo que estamos viendo a la práctica. La planificación participativa tiene como antecedentes los siguientes. Surge en América Latina hace varias décadas con una metodología elaborada por Jesús Andrés Vela, sacerdote jesuita. Es una metodología plenamente constructivista. Se dio a conocer en Bogotá, Colombia, donde se ha llevado a cabo por agentes comunitarios e institucionales. Ahora ya se practica en varios países y culturas, permitiendo así pues un trabajo totalmente global. Esta planificación participativa permite que los agentes del proceso salud, educación y servicios, así como en cualquier proyecto que se ayude a la transformación de la persona, sea grupal o social, promueva su participación. Una de las premisas para obtener buenos resultados es construir un ambiente de cercanía y confianza mutua entre las personas que van a elaborar un proyecto. En la medida en que se logre esto, se podrá ser crítico, propositivo y corresponsable en la relación del mismo. Esperamos que esta metodología sea de gran utilidad para que cada uno de ustedes entren en el proceso con una actividad de compañerismo, crítica positiva, propuestas y seguimiento de cada uno de los proyectos para el objetivo final, que es la comprensión lectora. Para poder llegar a este proceso de la participación, tenemos que hacer, obviamente, una planificación. Y empezaremos por hacer una breve introducción que ustedes pueden leer. ¿Conoces personas, grupos o instituciones que después de haber realizado muchísimos esfuerzos y gastado innumerables recursos materiales, así como invertido tiempo, además de un desgaste personal en la propia vida, no hayan alcanzado aquellas metas que se habían propuesto conseguir? Yo creo que todos, de una u otra manera, nos hemos visto envueltos en estas condiciones. Sucede que estos recursos traen desánimo y abandono de lo emprendido, así como pérdida de personas valiosas entre las cosas. Es un desgaste totalmente innecesario porque además no cubre las metas reales.
Podemos afirmar que la causa de dicho fenómeno es justamente una planificación adecuada, ya que se nos ordenaron los quehaceres, es decir, no se ordenaron los quehaceres, estuvieron mal distribuidos los tiempos, los lugares no fueron adecuados, los materiales no fueron los correctos, las ideas y teorías no llevaron a las personas al cambio deseado o los cambios deseados. Así que planificar tiene dos puntos, un futuro tendencial y un futuro deseado. El tendencial es la orientación y condiciones hacia un punto determinado. El futuro deseado es cuando contamos con una brújula y se construye poco a poco de forma organizada. Así que finalmente nuestra meta tendrá que estar bien construida en el planificar desde un futuro deseado, que es el que todos buscamos. El futuro tendencial es aquel que se ve venir. De seguir las cosas como están, pues seguirá así, presentándose las situaciones o circunstancias. El futuro deseado es aquel por el que trabajamos, nos comprometemos, el que va de acuerdo con el desarrollo de las personas y del grupo social. Así afirmamos que planificamos para transformar la realidad de las personas en una realidad más humana y sensible, de forma que sea plena. Pero para llegar a esto es necesario planificar, es necesario que nos organicemos, es necesario tener un futuro deseado muy claro y preciso. En la siguiente lámina les presento justamente las razones por las cuales hay que leer. Posiblemente la imagen ustedes ya la hayan visto. Quiero retomar algunas ideas claves, como son 33 razones para leer, nos dice justamente la editorial Barco de Vapor, y pregunta cuál es tu razón para leer. Empiezo por evadirnos, para afirmar, para no ser lo que somos, para detener el tiempo, para huir del ruido, para aprender, para conocer a otros, para aprender a pensar, para llorar, para explorar, para saber, para entender, para imaginar. Hay otras muy motivadoras como para descubrir el mundo, para saber que estamos vivos, para compartir un legado en común. Hay tantas y tantas condiciones, motivos, razones que mueven a un ser humano para leer, que justamente lo que debemos pretender es despertar estas razones, cuando menos una de ellas en las personas, para detonar la maravilla que es la lectura. ¿Sí? Así que para lograr ese objetivo es necesario planificar. Por lo tanto, la planificación es una actividad técnica social llena de valores que tienen connotaciones político-normativas muy específicas, tales como determinar el problema, la idealización de un modelo deseado, la definición de metas y objetivos, la selección de algunas alternativas y finalmente la asignación de recursos, porque no solo puede quedarse en una idea de lo que yo quiero hacer, sino verdaderamente llegar a cumplirlo, que siempre implica juicios de valor y sometimiento a a varios intereses. Por eso estamos hablando de tener muy clara la estructura, porque todo lo que vayamos a planificar se verá inmerso o impactado en alguna condición de la que estamos hablando. Así, la planificación, definida justamente por nuestro experto citado con anterioridad, nos dice, es un proceso de decisiones. Debe integrar el mayor número de personas implicadas en la realización del proyecto. Este proceso de participación amplía, permite una percepción más cercana y objetiva de la realidad, así como una búsqueda de los medios más aptos para transformarla. Al transformarla lo hacen también los grupos y comunidades implicadas en el proceso. Tomemos nota del último punto. Al transformarla lo hacen también los grupos y comunidades implicadas en este proceso. Esa será una de las ideas principales por las cuales deberemos de planificar nuestro ejercicio, para poder involucrar a todos y cada uno de ellos. Las tres etapas básicas de la planificación participativa es la perceptiva, la analítica y la planeación. Como verán, cada una de ellas tiene distintas características, desde la autopercepción, el contexto, los destinatarios, el pretexto, el producto de la sistematización de la acción, y lleva claves, reflejos o inferencias. Es decir, esta parte perceptiva nos permite tantear, por decirlo de alguna manera, visualizar lo que hay al exterior, tener una especie de termómetro de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. La segunda parte, que es la analítica, como bien verán, incluye todo un marco teórico que puede tener una serie de ciencias que le apoyen.
Busca tener un marco conceptual, es decir, una idea muy clara que dirige el proceso de la participación. Incluye conceptos e inferencias, porque si no incluimos esta parte no tendremos un sustento justamente muy claro para llegar a la parte de la actividad lectora. Por último, el tercer proceso es la planeación. Incluye un diagnóstico, una hipótesis, programas, proyectos, un producto que será el proyecto de respuesta de acción. Incluirá reflejos y aportes, es decir, ya es cuando centramos nuestra propuesta, nuestra acción de una manera perceptiva, analítica y planeada. Así podemos interpretar y conocer la planificación participativa. Los procesos de dicha planificación incluyen: el proceso de planificación participativa es como cuando una persona se sumerge en una alberca. Por ejemplo, cuando la persona se sumerge, se va involucrando, se toman en cuenta las sensaciones, los cambios, te vas como introduciendo a la realidad, pero al hacerlo la persona en sí misma va cambiando, se va descomponiendo. La figura inicial, ordenada y acicalada que se tenía por una imagen diferente que esté vinculada a esta dicha acción. Así es como podemos entender el proceso, justamente. Al estar dentro de la alberca estaríamos hablando de la etapa analítica, es decir, estás conociendo el exterior. Se van obteniendo experiencias, se conoce más de cerca lo que significa estar involucrado en dicha experiencia, se conoce el pensar y sentir de otros que han estado en dicha realidad. Cuando sales de la alberca, se conocen los aprendizajes. Se trata de un momento en el que se construyen nuevos conceptos de la experiencia porque ya tuviste el previo. Se sale con novedades y propuestas para la siguiente experiencia. Sale la misma persona, pero su experiencia, conocimientos y propuestas son diferentes. Sobre todo, incluye a los demás, reconociendo que es un proceso comunitario grupal. De ahí que no seamos igual al vernos inmersos en la realidad con la cual estamos trabajando. Esta planificación participativa nos posibilita en el reconocimiento del contexto donde elaboramos, que es bien importante porque si no entiendo el contexto, no puedo desarrollar actividades adecuadas a su realidad. Identificamos las áreas de oportunidad para el fenómeno que estamos analizando y conociendo, que es la lectura comprensiva. Si yo no identifico las posibilidades, entonces no podría yo entender el proceso educativo. Se distinguen recursos, es decir, con lo que realmente contamos. Se establecen estrategias, planes de acción muy claros y se elaboran proyectos para promover y desarrollar las habilidades para la comprensión lectora. En último, en los casos, tendríamos que evaluar que este proceso se está cumpliendo, sino para regresarnos y reestructurar la parte que nos está fallando. Esa sería como la planificación participativa. De ahí que nosotros estemos laborando bajo ese esquema, porque si no laboramos bajo ese esquema, no podríamos tener claridad de nuestra acción, no podríamos tener definido justamente por dónde nos dirigimos. Entonces, hasta aquí tendríamos la planificación participativa. Ya lo que tiene que ver con trabajos y participaciones lo explicaremos a continuación. Cada sesión de trabajo será síncrona, es decir, en distintos tiempos, de manera semanal, donde cada uno de ustedes ingresará a la plataforma en su tiempo y su espacio y revisará los materiales ahí compartidos. El segundo espacio será el espacio de correo electrónico para cualquier duda o comentario que surja, así como los foros como espacios de interacción. La entrega de trabajo será de forma semanal a través de la plataforma Moodle, siguiendo las instrucciones establecidas de nuestro espacio digital mediante las actividades, los tips y los retos. Todo lo tenemos en la plataforma, tenemos que darle el seguimiento de manera puntual. Así estaremos empezando a trabajar. Los criterios de evaluación son los siguientes. Indicadores, porcentajes y aspectos a evaluar. Total de actividades semanales es el 30%. Cumplimiento, profundidad, análisis, fuente y calidad narrativa descriptiva son los aspectos a evaluar. Las participaciones en los foros es el 30%, donde buscamos que sea proactiva, que tengamos participación personal y que obviamente hagamos participaciones al grupo. Y finalmente el proyecto. Este es el 40%.
La propuesta de trabajo personal el proyecto incluye una propuesta de trabajo personal para su ámbito laboral, un proceso sistematizado de contenidos fundamentados y sólidos. Quiero aclarar y leer con ustedes la nota. La nota final del curso será AC, acreditado, o NA, no acreditado. El porcentaje mínimo de participación para ser acreditado será del 80% del total de los indicadores. Así que por ello necesitamos que para en las semanas anteriormente comentadas, ustedes tengan la mayor parte de sus actividades. A continuación tenemos el calendario de nuestras sesiones, en los cuales ustedes podrán ver distintas condiciones. Desde la introducción de la comprensión lectora, que incluye este breve recorrido, y comenzaremos posteriormente a esto, justamente con la comprensión al tema, ¿sí?, del cual estaremos laborando, y pretendo que en esta primera sesión ustedes puedan profundizar. No se preocupen, trataremos de que las actividades de esta semana, como ha sido muy compleja, puedan terminarlas de entregar junto con las de la próxima semana. El segundo tema lo tienen ahí, fases que componen la comprensión lectora, con las fechas de trabajo, procesos cognitivos de la lectura, técnicas de comprensión lectora, estrategias de lectura, estrategias didácticas, niveles de comprensión lectora, tipos de preguntas, tipos de ideas, herramientas para la comprensión lectora y perceptora, nuevas tecnologías para la comprensión lectora y el pensamiento creativo en el aula, y obviamente la entrega de proyectos. De ahí que estemos contando iniciar el 18 de agosto y terminar para el 8 de noviembre, básicamente. ¿Estamos claros? Esa sería como nuestra idea medular. Espero que hasta acá no tengan problemas. Si los tuvieran, estaremos en el foro a partir del día de mañana, conectados a distintos tiempos. Ustedes no se desesperen, posiblemente ustedes mandan su duda, pero no puedo responderles en el momento que le están mandando, pero en el transcurso del día estaremos en contacto. Hasta acá estaría como la parte de nuestro trabajo, de nuestro ejercicio. A continuación daremos inicio al primer tema, que me interesa que lo podamos ver, que tiene que ver con la introducción a la comprensión lectora, básicamente. En la primera lámina ustedes tienen un par de imágenes importantes. La primera es muy parecida a la que vimos con anterioridad, que es las razones para leer. Aquí existen varias. Para nuestros chiquitos o nuestros jóvenes es importante encontrar cuál de ellas es la necesaria. En la siguiente existe justamente la representación de lo que sucede cuando leemos. La lectura nos acoge, la lectura nos lleva, la lectura nos transforma, la lectura nos permite hacer un proceso plenamente humano donde podamos, como bien habíamos leído en anterioridad, desarrollar muchas acciones y muchos comportamientos, muchos valores. Así que a partir de esto, nuestro trabajo es el siguiente. Nosotros debemos ser el cambio que queremos ver, diría Gandhi. Así que si yo estoy hablando de la comprensión lectora, el primero que tiene que aprender a hacer el proceso es uno mismo. Desde hablar, leer, escuchar y escribir, que son varias habilidades dentro del ámbito de la lectura que tenemos que desarrollar y fortalecer. Los conceptos básicos son la comprensión de la lectura. Yo no puedo hablar de que no comprendo lo que estoy leyendo si no distingo cada uno de los significados de lo que estoy leyendo, de las palabras, de las frases, de las ideas, de los párrafos. Existen también distintos tipos de lectura, textos, gráficos, dibujos y otros. A veces existen los organizadores gráficos y si no aprendemos a entender esos signos y símbolos, se hace más difícil. Tipos de texto, pues narrativos, descriptivos, expositivos, introductivos y argumentativos. Cada uno de ellos tiene distintas características y las veremos con detalle en otra lámina. El cuarto punto es la interpretación de los textos escritos y audiotextos. Tú cuando oyes justamente la presentación de hoy, es un apoyo a lo que tú estarás leyendo. Cuando lees una novela, tratas justamente de hacer una interpretación de lo que estás leyendo. Cuando lees una investigación, tratas de irlo vinculando y se desarrollan distintas habilidades a nivel mental. Hay vicios de lectura, como no entender claramente, como no dar seguimiento, como perdernos en una línea, como repetir o suponer las palabras que vienen en una frase.
La construcción del conocimiento a partir de la lectura es justamente fomentarla. No podemos dar conocimiento si no fomentamos la lectura. Uno de los principales elementos justamente es la lectura para nuestro desarrollo y crecimiento. Comprensión de la lectura incluye varios elementos. Los estudiantes en su mayoría no han adquirido las competencias requeridas para la producción y el análisis de textos necesarios para aprender y comprender los contenidos académicos y para la vida, que puedan transmitirse desde todo texto escrito. Esa es una realidad con la que nos encontramos, pero muchas veces no hemos aprendido ni hemos enseñado las competencias para poder comprender, para poder ir más allá de lo que estamos leyendo, lo que se traduce en una dificultad para participar en la cultura discursiva, claro, en todo lo que involucra los fenómenos culturales de las personas, y más allá en la práctica de la que le permite entender los significados de manera contextual y poder aplicarlos en las distintas disciplinas. ¿Qué quiero decir con esto? Que es verdaderamente importante desarrollar la habilidad y la comprensión lectora para que este ejercicio le pueda servir de apoyo para otras materias y para otros procesos, de forma que si logra darle significado a lo que está leyendo, podrá enfrentarse de manera más activa, de manera más positiva al ámbito educativo y al ámbito social. El contexto es de vital importancia. Para poder comprender es necesario entender lo que está alrededor. Este complejo panorama nos ha llamado a reflexionar y realizar esta propuesta que va desde la actividad didáctica en el aula hasta la solicitud de reformulación de los contenidos curriculares que favorezcan la interacción constante y cotidiana de los estudiantes con diversos medios impresos y virtuales. Acercamiento a la lectura en general, a partir de un proceso hermenéutico de significación donde incluye comprensión, criticidad y creatividad a través de la lectura. Ante la situación con la que nos encontramos, es totalmente necesario acercarnos, desarrollar las competencias de los chicos, empezando por nosotros para poderlas hacer más claras. Hoy los chicos pueden tener muchos recursos, pero todos los asimilan con tal superficialidad que no logran hacer comprensión, ser críticos y creativos. Y estas son habilidades que a través de la lectura o distintos textos con distintas temáticas o con una misma temática, pero desde diversas visiones o posturas, permitirá hacer un ejercicio educativo. Nos centraremos entonces en la adquisición de la lectura y del desarrollo de las habilidades de la comprensión de la lectura de una forma comprensiva, crítica y creativa por parte de los docentes para que ellos a su vez puedan replicarla con sus estudiantes en sus ámbitos laborales y centros educativos. Les voy a compartir esta lámina donde de manera general tenemos algunos datos que nos dicen justamente cómo se han presentado estas situaciones. Argentina y Chile registran los porcentajes más altos en la lectura de libros, con un 55% y 43% respectivamente. El informe del CERLAIC, Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, afirma que en un estudio comparativo de cada país sobre el comportamiento de las habilidades de la lectura se obtuvo que Colombia cuenta con el tercer lugar en su porcentaje de lectores, con un 45%. Los más bajos son Perú y obviamente nuestro México. Mientras en España encontramos que se tiene un 60% de lectura de libros. Por su parte, en el consumo de libros se repite en Argentina entre 66, mientras que en Chile 5.4 con textos comparados por habitantes. Ahora, la parte más baja se encuentra en México, con un 2.9 por consumo de libros. En España la cifra es mucho más alta, con 10.3 libros por consumo. Esto es por habitante y la cifra ya es del 2011. De todas maneras, estas cifras, aun cuando sean del 2011, es posible que sigan presentándose o que se hayan acrecentado. Los medios audiovisuales, los medios digitales son un recurso que es necesario que tengamos que fortalecer para hacer de este ejercicio y la comprensión lectora una situación mucho más precisa de cómo llegar a nuestros objetivos. La lectura comprensiva entonces es indispensable para el estudiante.
pero él mismo va descubriendo con el tiempo, a medida que avanza en sus estudios, que es una necesidad. Y eso es lo que tenemos que empezar a despertar desde edades tempranas. En el nivel primario y en menor medida en el nivel medio, en ocasiones con una mínima comprensión y buena memoria, se alcanzan a desarrollar pues algunas notas altas. A veces nuestro mismo sistema permite estas notas altas. Pero si le sumamos la prolijidad y el buen comportamiento, pues bueno, habrá chicos que puedan tener puros 10 sin que en realidad hayan obtenido las competencias y las hayan desarrollado. Esto no debe permitirnos engañarnos. A medida que accedemos al estudio de temáticas más complejas, una buena memoria no basta, por supuesto. Lo que se requiere es que tengamos el recurso de la comprensión lectora, para que entonces el análisis sea mucho más profundo y mucho más serio. No podemos quedarnos con la primera imagen de lo que estamos elaborando. Así que entonces consideramos que pensar es relacionar. Al pensar relacionamos conceptos, datos e información, estableciendo entre ellos relaciones casuales o comparaciones, clasificándolas o reuniéndolas bajo una explicación general que los engloba y los supera. Es decir, al pensar conforme vamos leyendo, vamos haciendo relaciones, vamos tratando de agrupar las cosas similares, vamos haciendo diferencia de lo que no está tan, vamos haciendo diferencia de lo que es un poco diferente, distinto o resalta del texto, de manera que vamos haciendo suposiciones de la explicación general. La memoria recolecta y almacena ese bagaje de conceptos y datos a partir de los cuales podemos recrear y pensar nuestra realidad desde una óptica, desde una línea, desde una percepción muy importante. Pero si nuestra agilidad, precisión lógica y creatividad no se encuentran atrofiadas, o mejor dicho, se encuentran atrofiadas, será poco lo que podamos hacer a partir de la riqueza de los recursos que nos brinda nuestra buena memoria. ¿Qué quiero decir? Cuando hablamos de que estén atrofiadas, a veces es que no se han ejercitado. Y entonces tenemos muchachos que llegan hasta el bachillerato que no pueden emitir una lectura parejita y completa porque tienen trabas en este asunto de la lectura. A veces pueden leer, pero no están entendiendo lo que van leyendo, las palabras, las frases o las ideas. Pensar para relacionarnos es muy importante. Relacionamos imágenes con palabras y, por supuesto, palabras con conceptos, de forma que así vamos aprendiendo. Ese es el aprendizaje y vamos aprendiendo que tiene que ver con la aprehensión, el mundo que vivimos. Es decir, con esta presentación y esta lámina dejamos en claro que vamos desarrollando competencias y que vamos haciéndolas propias. Hacemos una aprehensión total de ellas, las tomamos como parte de nosotros. El siguiente esquema nos conduce a entender los tipos de lecturas. La comprensión de la información es el primer punto. Hay que distinguir entre distintos tipos de lecturas. La pesquisa, que tiene que ver con ir captando las ideas, la documentación, que tiene que ver con un proceso más ordenado, la información general, que nos da una visión como una radiografía de los elementos primordiales, el estado de la lectura y obviamente la científica, según corresponda a lo que estamos revisando. Hay una guía científica que nos da precisiones exactas de la lectura. Hay datos del texto que nos permiten conocer e ir profundizando. El contexto histórico o el tiempo en el cual se va ubicando, el género de lo que está sucediendo, nos permite entender hacia dónde se va la lectura. El área justamente del tema es importante porque sabemos por dónde está nuestro autor, implicando sus inferencias, compartiendo sus ideas y también compartiendo, por ejemplo, datos generales de la información. Tiene partes formales muy estructuradas, tiene símbolos también, y los contextos pueden ser intratextual o extratextual, es decir, están dentro del texto que estamos revisando o están implícitas o manifiestas en el exterior. Hay o se pueden tener comentarios críticos, de ahí que nos conduzca todo este proceso de la comprensión de la información
a la participación creativa, teniendo entonces así muchos elementos para aportar o analizar. Los tipos de lectura pueden encontrarse en este esquema muy simple. Voy de abajo hacia arriba. Existe la lectura oral. Esta tiene como característica que es la que haces de alguna manera, de forma verbal. La mencionas, la dejas a un lado para que la vean. Son buenos ejercicios donde se permite o se tiene la finalidad de que la lectura nos dé un sentido más amplio. Encontramos la lectura, por ejemplo, de rastreo. La lectura de rastreo nos permitirá entender otros elementos. Podemos encontrar la lectura involuntaria, rápida y superficial, intensiva y extensiva. La involuntaria es la que hacemos así de manera muy rápida sin que ni siquiera tomemos conciencia de ella. La rápida y superficial es la que a lo mejor yo leo la imagen, me quedo con lo que estoy, veo las lecturas y ahí se queda. La intensiva es cuando ya ponemos parte de nuestra intención y ponemos atención a lo que estamos viendo para obtener información. Y la extensiva es la que tiene que ver con el placer de hacerse. Del lado derecho tenemos la selectiva, que es atenta o de vistazo, que entonces ya tiene más precisión. La primera es cuando pones tu sentido, justamente tus sentidos, para entender lo que estás revisando. La de vistazo es una lectura que queda muy superficial. La silenciosa, como su nombre lo indica, es la que hacemos de manera interna sin emitir sonidos. La integral incluye la reflexiva justamente e incluye pues, la característica mediana. La reflexiva nos lleva a procesos más elevados de metacognición y la mediana es una lectura de grado de comprensión donde no nos elevamos mucho. Se queda en el sentido medio de lo que estamos haciendo. Así que en este esquema ustedes ya pueden visualizar los tipos de lectura. ¿Qué tipos de lectura podríamos desarrollar con nuestros alumnos? Empezaríamos quizás por la de rastreo según la edad y los empezamos a involucrar en conceptos más precisos como dónde está el título, qué nos dice el título, cuál es su introducción, qué elementos principal, quién es el autor, su editorial, de tal manera que vayamos captando ideas generales para poderlos llegar hasta una lectura totalmente reflexiva. A continuación tienen otro esquema que profundiza un poco más en las condiciones y tipos de lectura. En la parte superior tenemos la parte que dice objetivos o la condición que dice objetivos. Desde dar información, ofrecer entretenimiento, hacer la lectura por un simple placer, hacer críticas justamente de lo que estamos leyendo o estudiar para distintas condiciones. Un examen, un ensayo, un proceso, una presentación, etcétera. Así que hay que averiguar bajo qué objetivo o qué objetivo queremos plantearles a nuestros chicos para justamente desarrollar la lectura. Si nos veamos del lado derecho, justamente como las manecillas del reloj, encontramos la lectura pasiva y la lectura activa. La pasiva es aquella donde dice que hay olvido al no involucrarse con el tema. Pues claro, no se hace significativo ni se profundiza. Y la activa es aquella en donde se tiene una postura crítica, donde te estás involucrando con lo que estás leyendo, donde justamente los valores pueden verse plasmados. Yendo justamente a la parte media de en la parte media inferior encontramos que los tipos de lecturas tienen algunos elementos como de oposición, negociada o hegemonómica, que pueden ser más dominantes, por eso hay que analizar lo que vamos leyendo. Y de nuestro lado izquierdo tenemos la parte de lectura donde fisiológicamente nuestras condiciones interfieren, ya que en la lectura ocupamos los ojos, ocupamos el sentido de la audición también y el cerebro, que va dirigiendo la comprensión mental de lo que vamos revisando o leyendo. Así, nuestro proceso en la lectura no se queda corto, no se queda en una sola sensación, sino en una serie de sensaciones y fenómenos importantes que hay que desarrollar. Así que ya tenemos dos esquemas precisos que nos permiten entender cómo se da la lectura. Este cuadro de tipos de texto, porque en el anterior estaríamos hablando de los tipos de lectura, en este ya estaríamos hablando de los textos que sirven de apoyo para entender o conocer qué tipo de lectura se nos ofrece.
Voy a ir repitiendo con ustedes y dando algunas ideas generales del cuadro, ya para no cansarlos tanto. En la parte superior tenemos desde el texto narrativo, descriptivo, dialogado, expositivo y argumentativo. Cada uno de ellos tiene una intención comunicativa, responde a preguntas vitales, tiene modelos de acción que hay que desarrollar y existen palabras características del orden lingüístico que las describen. Los textos narrativos, como bien lo dicen, es una narración. Relata hechos que pasan a los personajes, nos cuenta algo que está sucediendo. ¿Qué responde? O a la pregunta que responde es el qué ocurrió. Es decir, nos da una explicación de lo que está sucediendo. Los modelos, pues tenemos las novelas, cuentos, fábulas o hasta las mismas noticias que pueden ser breves hasta extensas. El tipo de palabras que ocupa son verbos de acción, porque la narración es el texto que nos permite describir lo que está sucediendo. Perdón, describir de alguna manera más poética de lo que está sucediendo. Nos da fenómenos muy claros. El segundo es el texto descriptivo. Su intención comunicativa es que cuente cómo son los objetos, las personas, los lugares, los animales, los sentimientos y las situaciones. ¿Qué quiere decir? Del narrativo al descriptivo vamos avanzando, porque entonces el texto descriptivo es mucho más claro, mucho más preciso en lo que está sucediendo y entonces responde a la pregunta de cómo es. ¿Qué modelos encontramos? Bueno, pues un texto descriptivo puede ser desde guías de viaje, cuentos o hasta mismas novelas que nos llevan a expresiones claras. A veces encontramos, por ejemplo, algunos textos para aprendizajes que nos describen condiciones. El tipo de palabras que ocupa pues son muchísimos adjetivos. ¿Por qué razón? Porque nos da características de lo que está sucediendo, nos da características de lo que queremos o de lo que se nos quiere poner en consideración. El texto dialogado reproduce literalmente las palabras de los personajes. Así que aquí a la pregunta que da respuesta es ¿qué dicen? ¿Qué dicen justamente nuestros personajes? ¿Qué dice nuestro autor revisado? ¿Qué dice nuestro cuento particular? ¿Qué dice el protagonista de la historia? Los modelos, piezas teatrales, diálogos en narraciones, entrevistas, por ejemplo, son algunos de los modelos. ¿Qué tipo de palabras ocupa? Pues desde acotaciones, guiones o comillas, porque nos define justamente. Cuando tú citas en una investigación a otro autor, estás haciendo un texto dialogado. El siguiente texto expositivo. Su intención en comunicativa es explicar y transmitir información de forma objetiva, para entonces así responder muy claro a las preguntas de qué y por qué es así. Justamente nos puede definir un fenómeno. Nos puede explicar por qué en los datos que anteriormente mencionamos los jóvenes se encuentran en una estadística particular, por qué en nuestro México hay un porcentaje tan alto de no lectores, por poner un ejemplo. Los modelos, libros de texto, artículos de divulgación, textos científicos. ¿Qué tipo de palabras se ocupan? Lenguaje claro y directo. Finalmente, el texto argumentativo, que su intención comunicativa es defender ideas y expresar opiniones. Nos da una apertura un poco más amplia de acción, porque nos permite definir preguntas claras como ¿qué pienso y qué te parece? Nos dará la pauta justamente de qué queremos poner en consideración de nuestras ideas. Los modelos, artículos de opinión y críticas, porque no podemos estar todos de acuerdo. Las palabras que utiliza, verbos que expresan opinión. Yo considero, desde cierta visión, se ha permitido, he hecho un análisis y pongo a su consideración ciertos elementos. Esa es la última característica del texto. Así que no olvidemos, narrativo, descriptivo, dialogado, expositivo y argumentativo son los tipos de textos que encontramos. Finalmente, la interpretación de los textos escritos y audiotextos nos dan una idea muy clara. La lectura de un texto es un formato impreso o electrónico. Es un proceso activo de construcción de significados. ¿Qué intención tiene? Captar el sentido de lo que se está leyendo. Los lectores deben relacionar la información que ofrece el texto con su bagaje cultural y sus experiencias personales. Hoy en día los audiotextos son de gran moda
pueden ayudarnos en recursos muy importantes, desde entender cómo se dicen las palabras, ubicar su aplicación. Aunque este proceso de construcción de significados es invisible mientras el lector va desplazando su mirada sobre la página del texto impreso, la tecnología informática permite que ésta sea parcialmente visible, es decir, que se empiece a dar un proceso de construcción y este proceso de construcción sea lo más preciso posible. Así que la lectura del texto permita hacer interpretación de lo que estamos viendo. Y ya para terminar en este momento y dar continuidad a la segunda fase de esta introducción que veremos en la semana, tenemos que Voltaire señala que el lector colabora con el autor en la creación del texto, porque nosotros le damos sentido a las frases del autor. Roland Barthes confirma que la relación de la interpretación del significado con base en la relación directa e indirecta que se establece dentro del autor y el lector son elementales, porque además afirma que el lector mata al autor, por ello hay que considerarlo como transformación. Por eso se dice, por ejemplo, cuando tú vas a ver una película, que leas el texto primero, para que tú le des el sentido, la imaginación, la comprensión, la interpretación y le pongas tu propio significado. Cuando yo leo a otra persona, estoy permitiendo esta transformación y lo que despierta en una persona puede ser diferente a lo que detona en otras personas. Humberto Eco maneja un modelo estructuralista que considera la historia como códigos y subcódigos, del emisor, por ejemplo autor, y del receptor, que es el lector. Así entonces, en esta primera parte encontramos varias clasificaciones claras de lo que son los tipos de lectura, de lo que son los tipos de texto, de qué interpretación se puede dar a los textos escritos. Entendimos y revisamos algunos elementos claros que nos describen la lectura comprensiva, desde entender el contexto, saber cómo se presenta, y nos dimos cuenta de la forma de trabajo que vamos a tener. Hasta acá me despido por este momento, daremos continuidad en la siguiente sesión. Que tengan un muy buen día o una muy buena noche. Hasta luego.